nombre es Lucía Ondícola y hoy voy a dar el coloquio del trabajo práctico número 2 que se llama Teoría de la oferta y la demanda. Pregunta número 1. ¿Cómo se produce el intercambio de bienes? En la economía del trueque no existe una distinción clara entre el comprador y el vendedor o el consumidor y el productor. Al intercambiar cereales, el agricultor se convierte en consumidor y comprador de carne y en proveedor y vendedor de cereales. Al introducir el dinero, esta distinción se ve más marcada y en una economía monetaria se pueden realizar transacciones multilaterales entre varios participantes. Al introducir el dinero no solo desaparece la estrecha relación bilateral entre los participantes del mercado, sino que también desaparecen las problemáticas derivadas de la invisibilidad. ¿Quiénes son las unidades económicas de consumo y qué hacen? Las familias son las unidades económicas de consumo, que brindan sus recursos para satisfacer sus necesidades. El objetivo de las familias es maximizar su consumo de bienes y servicios, dada su restricción presupuestal, que está determinada por el ingreso que reciben por dejar a disposición de las empresas sus recursos. Las familias, teniendo la opción de obtener o comprar dos bienes, lo que van a tener en cuenta son el precio de los bienes, sus preferencias y sus necesidades. ¿Quiénes son las unidades económicas de producción y qué hacen? Las unidades económicas de producción son las empresas. Se encargan de producir bienes y servicios de la economía. Para ello, contratan factores productivos. Su objetivo es maximizar su beneficio, el que obtienen de la diferencia entre las ganancias obtenidas por producir el bien y los gastos de producción. La empresa decide qué producir, cuándo producir y el método más accesible para producir. ¿Qué se entiende por preferencias del consumidor, sus posibilidades y la restricción presupuestaria? ¿Cómo se alcanza el óptimo del consumidor? Suponemos que el consumidor puede ordenar sus preferencias, es decir, puede elegir qué combinación o qué canasta de verdura y carne prefiere. La teoría económica de la elección realiza supuestos que parecen simplificadores, pero son útiles para asegurarnos actuar razonablemente para predecir la conducta de los consumidores y así poder representar sus preferencias. La presupuestaria es el conjunto de canastas entre las que puede elegir el consumidor teniendo en cuenta sus ingresos y los gastos que afronta. El óptimo del consumidor se logra cuando el consumidor elige una canasta o un conjunto de bienes y servicios que maximiza su utilidad y bienestar, dada su restricción presupuestaria. ¿Cómo se comporta la demanda del consumidor individual? A las cantidades de un bien que los consumidores deseen y puedan comprar se les llama demanda de dicho bien. Así, la demanda será la intención y la compra será la acción. Un agente no demanda un producto si no lo desea y no tiene los recursos para obtenerlo. ¿Qué determina la cantidad de demanda de una persona? Primeramente, el precio. Si el precio aumenta, la demanda disminuye y si el precio disminuye, la demanda aumenta. Los gustos. El determinante más evidente de nuestra demanda son nuestros gustos, aunque es un campo que no estudian los economistas por no estar relacionado con la economía. También están las expectativas. Nuestras expectativas a futuro influyen mucho en la demanda. Por ejemplo, si yo deseaba que ese helado mañana estuviera en descuento y no lo está, probablemente no lo compre en el precio actual. Pregunta número 6. ¿Cómo es la demanda del mercado a partir de las demandas individuales? La demanda del mercado es la suma de todas las demandas individuales de determinado producto o bien. Suponiendo que en un mercado hay dos individuos, se construye la tabla adjunta que muestra la demanda del producto que produce. La curva de demanda del mercado se obtiene sumando horizontalmente las curvas de demanda individuales. Esto es para hallar la cantidad total de demanda de determinado bien a determinado precio. Sumamos las cantidades individuales que se encuentran en el eje de abscisas de las curvas de demanda individuales.
La construcción de la curva de demanda se realiza suponiendo que todas las variables permanecen constantes a excepción del precio. ¿Qué factores desplazan la curva de demanda del mercado? Los factores distintos al precio son el ingreso, si se trata de un bien normal, al aumentar el ingreso su demanda aumentará. El tamaño de la población. Si se reduce el tamaño del mercado por una epidemia o una guerra, es obvio que se va a reducir la demanda del bien o producto que produzcas. Si el mercado aumenta por un tratado, por ejemplo, con el Mercosur, la demanda aumentará. Los gustos. La moda influye mucho en los gustos. Por ejemplo, si está de moda un tacón con plataforma, la demanda de ese tacón aumentará. Por lo contrario, si hacemos una campaña en contra del cigarrillo, quizá la demanda del cigarrillo disminuya. El precio de otros bienes. Sabemos que hay bienes sustitutos, complementarios o individuales. Por ejemplo, la nafta y los automóviles son bienes complementarios. Si el precio de la nafta aumenta, la demanda de los automóviles disminuye. Si el precio de los automóviles aumenta, la demanda de la nafta disminuye. Y por último, el clima. Hay muchos bienes que son producidos por estación. Eso significa que, por ejemplo, una visera o gorra va a tener más demanda en la época de verano y no en la de invierno. Por lo contrario, una frazada en invierno va a tener más demanda ese bien que en verano. La curva de demanda se desplaza o se aleja del origen de ordenadas, significa que la demanda ha aumentado. Y si la curva de demanda se acerca hacia el origen de ordenadas, significa que la demanda ha disminuido. ¿Qué se entiende por elasticidad? ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? ¿Qué es la elasticidad cruzada? ¿Y qué es la elasticidad de ingreso? La relación cuantitativa entre el precio de un bien y la cantidad comprada se analiza mediante el concepto crucial de la elasticidad. Las curvas de demanda brindan información muy importante a la hora de comprender el comportamiento de los consumidores. Se suelen obtener indicadores que buscan reflejar el comportamiento de las personas ante cambios en su entorno económico. Los principales cambios que se analizan son el precio del bien, el precio de otros bienes y el ingreso. Para ello tenemos diferentes elasticidades. La elasticidad precio-demanda en primera instancia mide el comportamiento de las personas ante cambios en el precio del bien. Sabemos que mientras aumente el precio del bien, la demanda disminuirá y si el precio del bien disminuye, la demanda va a aumentar. Estos datos se pasan a porcentajes para poder comprenderlos mejor y poder graficarlos. Entonces podemos decir que la elasticidad precio-demanda es el cambio porcentual de la demanda ante el cambio porcentual del precio del bien. La elasticidad cruzada es la que analiza el comportamiento del consumidor ante cambios en el precio de otros bienes. Podemos decir entonces que la elasticidad cruzada es la variación porcentual de la demanda ante la variación porcentual del precio de otro bien. Por último tenemos la elasticidad de ingreso. De lo que se encarga la elasticidad de ingreso es de analizar el comportamiento del consumidor ante el cambio de su ingreso. Por eso podemos decir que la elasticidad de ingreso es la variación porcentual de la demanda de un bien ante la variación porcentual del ingreso. ¿Qué son los factores de producción? Los factores de producción son los elementos que necesitamos para producir un bien o servicio. Estos serían el trabajo, el capital y los recursos naturales. ¿Qué se entiende por producción? La producción es la creación y procesamiento de un bien o servicio. Este proceso abarca las fases de financiación, concepción, procesamiento, entre otras.
¿Quiénes son los factores de producción y qué buscan? Los factores de producción, como dije anteriormente, son las empresas, que son las que producen los bienes y servicios de la economía. Para ello contratan factores de producción. Su comportamiento es maximizador. Lo que hacen es tratar de maximizar sus beneficios. En este caso, su beneficio sería la ganancia que obtienen entre la diferencia de los costos de producción y los ingresos que perciben por vender o ofrecer el bien o servicio. Existen otras empresas que su fin no es el mismo. Por ejemplo, las empresas gubernamentales o otras empresas que aspiran a un crecimiento de su comercio o de su mercado, pero no aspiran a obtener las mayores ganancias. El productor en primera instancia toma una decisión técnica y luego selecciona qué método va a usar. Dependiendo del tiempo del que disponga, puede ir cambiando de método o quedarse con el elegido primeramente. Por último, ¿qué es el producto marginal de un factor de producción y cómo se comporta en el tiempo? Cada vez que aumentamos una unidad de los factores de producción, generamos un aumento en el volumen productivo. A este aumento en el volumen productivo se le llama productividad marginal. La clave está en definir si este cambio o aumento va a generar beneficios para la empresa. Por lo general se asocia a la productividad marginal con un beneficio para la empresa. Al poder producir más, tendrá más ingresos. Pero no siempre es así. A veces actúa la ley de rendimientos decrecientes. Esta ley lo que dice es que al principio va a generar un beneficio para la empresa, pero luego va a ser a la inversa y va a afectar negativamente en la producción. ¿Qué son los costos? ¿Qué clases hay? ¿Cómo se comportan en el tiempo? Los costos son los gastos en los que incurre la empresa por producir determinado bien o servicio. Hay diferentes clases. Los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de producción y pertenecen a los costos de factores fijos. Estos deben ser pagados aunque la empresa no esté produciendo. Los costos variables son los que pertenecen a los factores variables de producción y no dependen del nivel de producción, por ejemplo, la materia prima o el trabajo. El costo total es el costo total en el que incurre la empresa por elegir determinado nivel de producción. El costo marginal son el incremento en el costo total debido a un incremento en las unidades de producción. Y por último, el costo medio, que es el costo variable por unidad de producción. El costo total medio, que es el costo total por unidad de producción, será la suma del costo fijo medio más el costo variable medio. La empresa puede alterar los niveles de utilización de todos sus factores. Dado que la empresa maximiza sus beneficios, es en el largo plazo donde puede escoger una combinación de factores que sea económicamente eficiente.